y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dios añada bendición a nuestra vida a través de esta palabra. Tome asiento. Cuando leo este texto bíblico, este pasaje, la verdad que se me vienen muchos pensamientos, muchas iluminaciones de Dios, ¿cierto? Sobre este texto. Y son muchas cosas que uno puede sustraer de esta palabra. La Biblia nos enseña, ¿cierto? En el libro de Gálatas capítulo 5, del versículo 16 en adelante, que el hombre de Dios, la mujer de Dios vive en una constante lucha, pelea, guerra, porque hay dos bandos que se pelean nuestra alma. Desde el principio ha estado esta batalla, desde el principio ha estado esta guerra, desde el principio ha estado esta pelea, ¿cierto? Entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos. Dice la Escritura que el espíritu, que vendría siendo lo bueno, ¿cierto? El espíritu bueno, obviamente. Y la carne, aunque no debemos desechar la carne, porque la carne o el cuerpo es donde tiene que manifestarse la gloria de Dios. Pero para que el cuerpo manifieste la gloria de Dios, nosotros, la parte almática, nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, nuestra personalidad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, tienen que estar del lado del espíritu, para que el espíritu con el alma puedan, ¿cierto?, manifestarse en el cuerpo. ¿Me entienden? Para que usted tenga una vida plena en la carne, porque el cuerpo no hay que desecharlo. No es que esta carne pecadora, ¿cierto?, que se queme en el... No. El cuerpo es creación de Dios para la manifestación de su gloria. En el cuerpo, en nuestra vida, en nuestros rostros, en nuestros ojos, ¿cierto?, tienen que ser buenos. Porque si nuestros ojos son buenos, todo lo que entre será bueno. Pero si nosotros tenemos ojos malos, la ventana de nuestro cuerpo es malo, todo lo que entra será malo. Codiciaremos, ¿cierto? Tendremos avaricia, tendremos envidia, porque todo lo que veremos, ¿cierto?, lo introduciremos dentro de nuestra vida como malo. Pero si nuestros ojos son buenos, todo lo que veamos entrará como bueno. Que el Señor los bendiga. Entonces, meditaba esto anoche muy tarde y después le hablaba a mi esposa y decía, la verdad ciertamente es progresiva, porque uno llegó al evangelio sin saber nada, pasó un tiempo, sabía algo, después pasó otro tiempo y entendemos que algo que sabíamos realmente no era nada y ahora sabemos algo más, y después pasa otro tiempo y lo que sabíamos más entendemos de que no era nada realmente, por lo que hoy día sabemos es mejor que lo que sabíamos antes. Y así vamos creciendo en la verdad. La verdad es absoluta, es única y se llama Jesús de Nazaret, pero esta verdad es progresiva en nuestras vidas. Entonces, dentro de esa noche le decía a mi esposa, claro, el hombre perdió el libre albedrío. Y albedrío buscaba lo que significaba albedrío, y es, cierto, la capacidad de reflexionar,
de intuir, de discernir, de pensar, de tomar decisiones. Eso es albedrío. El hombre perdió en el huerto del Edén el libre albedrío, pero nunca ha perdido el albedrío. Es decir, nunca nosotros hemos perdido la capacidad de decidir. Solamente que ahora no tenemos el libre albedrío. ¿Quién tenía libre albedrío? Era Adán, porque no tenía ninguna presión. Pero nosotros, nuestro albedrío está condicionado a nuestro pecado, a nuestra esencia terrenal, humana, pecadora, ¿me entiende? Es decir, nuestro pensamiento siempre tiende al mal. Adán no tenía ese problema, porque no estaba en maldición, no estaba en pecado. En él no había pecado, pero cuando él pecó, el libre albedrío lo perdió. Ya no podía razonar sin la presión del pecado en su vida. Es como cuando usted, ¿cierto?, ha pecado o ha cometido un error y usted sabe, está consciente de eso y viene a la iglesia y se sienta al último atrás en la iglesia. No quiero decir que los que estén atrás están pecados, no, pero realmente en los templos grandes, ¿cierto? En los templos grandes, los hermanos, la hermana, aquel que ha cometido un error, un pecado grave y que él sabe que ha pecado y la conciencia, ¿cierto? Ahí le escarba, le golpea. Se sienta generalmente al último atrás, bien escondido, así como el publicano, y se arrodilla y se cede de mí, propicio pecador, Señor, soy pecador, y ora, y está al último atrás, y más encima el coordinador dice, y Dios bendiga al hermanito, ¿cierto?, que llegó para que pase la ofrenda. Y uno dice, oh, pero ¿por qué a mí? Si soy tan malo y pecador. Entonces nuestro pensamiento está condicionado a nuestro pecado. Nuestra vida, nuestra toma de decisiones, y esto nosotros tenemos que entenderlo, nuestra toma de decisiones siempre está condicionada a nuestra esencia pecaminosa. Porque nosotros estamos aquí en la iglesia no porque somos buenos. ¿Por qué usted está en la iglesia? Porque tomamos la decisión de servir al Señor a pesar de nuestra esencia pecadora. Y el Señor un día nos conquistó, y el Señor un día nos atrajo, y el Espíritu venció. Me sedujiste, Jehová dice, ¿cierto? El profeta Jeremías en el capítulo 20. Y me venciste, ¿por qué? Porque fuiste más fuerte que yo. Entonces, este diario vivir es constante en esta lucha, en esta pelea, en esta guerra. Acá tenemos la historia de una casa. En los otros evangelios, tanto Mateo como Marcos, dice que en la casa de Simón el leproso. Leproso, ¿usted sabe lo que es lepra? Es una enfermedad que estaba, cierto, desarraigada de muchos países, pero está brotando nuevamente en otros lados. Y se dice que aquí en Chile está llegando lamentablemente nuevamente la lepra por causa de los inmigrantes. Ellos traían lepra algunos. Pero espiritualmente hablando, una lepra se habla del pecado. La lepra del pecado. Todos somos como quizás Simón el leproso. Y nuestra casa, nuestra vida, nuestra habitación, nuestro corazón está, ¿cierto? Jesús de Nazaret, cuando dicen amén. Amén. Porque hemos abierto nuestra habitación. Somos como Saqueo cuando se subió arriba del sicomoro, ¿cierto? Un chiquitito se subió sobre un sicomoro, un árbol grande, porque quería ver a Jesús. Pero no es suficiente con mirar a Jesús desde lejos, porque Jesús le dice, Saqueo, bájate, porque me es necesario estar en tu casa. Porque no quiere que uno lo mire desde lejos solamente, no quiere que uno lo vea pasar solamente al Señor. Él quiere habitar en nuestra casa. Y el Simón, el leproso, como dicen los otros evangelios, le abrió la puerta al Señor, como usted y yo le hemos abierto la puerta al Señor. Pero habían dos personajes fundamentales e importantes y que uno debe destacar. Estaba María, la hermana, ¿cierto?, de Lázaro. María, quien siempre estaba a los pies del maestro. Siempre estaba escuchando las instrucciones. Siempre estaba atenta a lo que Jesús decía. Dejaba todo de lado. Dejaba el trabajo, dejaba el colegio, dejaba todo de lado. ¿Por qué? Para estar a los pies del Señor. Porque ese tiempo era el tiempo del Señor.
Ese momento era el tiempo de escuchar palabra de parte de Jesús. Ese tiempo María no lo cambiaba por ir al mall, no lo cambiaba por ir al médico, no lo cambiaba por ir a hacer trámite. Ese tiempo lo tenía exclusivo para el Señor. Entonces Marta venía al Señor y se preocupaba. Justo hoy día que viene el Señor, empieza a ordenar la casa. Y dice, en una ocasión le dice, oh Jesús, ¿tú no ves que María no me ayuda en nada? Dice, Marta, Marta, afanada, ¿y qué más le dice? Turbada. Porque esta, tu hermana María, ha elegido la mejor parte. Todo lo demás puede esperar. O todo lo demás tiene su tiempo. Recuerde, el Eclesiastés dice claramente, todo tiene su tiempo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Pero ¿por qué nosotros, el tiempo que está establecido para los cultos, para las reuniones, para alabar a Dios, nosotros lo ocupamos en otras cosas? ¿Sabe por qué? Porque no hay devoción en nosotros por Jesús. Porque dentro de nosotros está tanto María como Judas. Porque dentro de la casa estaba María y estaba Judas. ¿Se da cuenta? Estos agentes del bien y del mal es como yo me imaginaba, no sé si usted alguna vez se ha imaginado el ángel bueno y el ángel malo. Cuando usted está ahí por tomar una decisión, ¿lo hago o no lo hago? Y como que alguien le habla acá, dale aguachito. Y por el otro lado, no lo hagas, te va a ir mal. Y uno, oye, ¿para dónde voy? ¿El ángel malo o el ángel bueno? ¿El ángel malo o el ángel bueno? María que adora, que bendice al Señor, que unge al Maestro, o Judas. Entonces, nosotros vivimos con esta lucha interna siempre. Y aquel que diga, no, yo no tengo problema, es un mentiroso. Aquel que nunca ha sugestionado las cosas de Dios o ha cuestionado, ¿cierto?, las cosas de la obra de Dios. Aquel que nunca, ¿cierto?, ha puesto en tela de juicio la obra del Señor. Quiere decir que una persona que no está ni ahí, que le da lo mismo. ¿Vino el hermano? Ah, no vino, ya me da lo mismo. ¿Vino el hermano? Ah, no. Hoy de cuento no voy, ah, me da lo mismo. Es una persona sin compromiso. Y Dios es Dios de compromiso. No hay esfuerzo. No hay una devoción. María toma el vaso. Miren, lo hemos escuchado un montón de veces. El vaso de alabastro, ¿cierto? El alabastro, el perfume era carísimo. Era un ahorro que tenía esta mujer. Porque antiguamente, como no existían los bancos, ¿cierto?, la gente juntaba monedas, juntaba, ¿cierto?, piedras preciosas, juntaba perfume. Entonces el día que tuviese necesidad, vendía el perfume para cubrir sus necesidades. Y dice que había otro personaje llamado Judas, el cual era topísimo, era capo, era un hombre pero extraordinario. No por enojar estaba al lado del Maestro, no. Jesús no se equivocó en llamar a Judas. Y hablaba con mi esposa y el Espíritu me daba a entender de que Judas no fue escogido para perdición. No crea que, porque Juan lo dice, el que le iba de traicionar, el que lo iba de entregar. Pero Juan escribe el Evangelio muchos años después que aconteció, cuando ya sucedió. Juan escribe que era Judas Iscariote el que lo había de entregar, porque él ya sabía, porque ya lo había entregado. Pero en ese momento, créame que ninguno pensó, se imaginó que Judas podría entregar a Jesús. Porque era el hombre de confianza, el hombre que llevaba las cuentas. Era un administrador, era tan topísimo Judas que cuando ve el vaso de alabastro, el perfume que tenía esta mujer, hoy 300 denarios al tiro. Ubicó, sacó la cuenta, cuánto está el dólar, la bolsa, listo, 300 denarios. Un año de sueldo. ¿Era capo o no era capo?
Entonces, y se va cualquiera. Pero créame que Jesús no escogió a Judas porque él lo iba a traicionar. Porque Judas no era un traidor cuando Jesús lo llamó. Se sabe muy poco de Judas Iscariote. Se cree que Iscariote es de la zona geográfica de donde él venía, que era el único que venía del lado sur de Galilea. Todos los otros discípulos, la mayoría era de Galilea, de Capernaum, de ese sector. Pero Judas se cree que es del lado de Judá, más al sur. Entonces sabe muy poco de Judas. Pero si nosotros entendemos que Judas fue escogido porque tenía cualidades que el Señor no lo vio en ese momento, sino en el futuro, porque Dios no nos llama por lo que somos, nos llama por lo que seremos. Él, cuando llama a Mauro, se proyecta con Mauro. Cuando llama a Hadassah, se proyecta con Hadassah. Cuando llama a Jacqueline, se proyecta con Jacqueline. Cuando el Señor nos llamó, no éramos nada, pero hoy día nos proyecta el Señor. Y cuando estamos en el Señor, nuestro futuro está asegurado. Entonces, Él llamó a Judas no porque era un traidor, sino porque él tenía cualidades que le servían en el ministerio. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno tiene dones, pero es carnal, cuando uno tiene talento, dones, pero no es espiritual, cuando uno tiene talento y dones, pero no se compromete con la obra, porque esta Judas le convenía, él sustraía de la bolsa, era para su propio beneficio. Entonces estaba en la obra por conveniencia. Nunca se convirtió. 3 años y medio. Entonces de pronto, ese meme que sale, o ese post que sale por ahí, Judas tuvo el mejor pastor, tuvo el mejor maestro, el mejor profeta, el mejor líder, igual se perdió. Entonces la culpa no es del líder. No es del pastor ni de la pastora. Es del hermano o la hermana que Dios le ha dado talento y dones, pero es carnal. ¿Se recuerda el mensaje del día miércoles? Bueno, poco, porque pocos vinieron. No puedo tratarlos como espirituales, como maduros, porque aún soy niños. Y los niños no tienen discernimiento. No, ¿por qué? Por la falta de uso de la espiritualidad, de los dones para la gloria del Señor. Entonces Judas tenía un don, pero extraordinario, que ninguno de los otros discípulos y apóstoles lo tenía. ¿Pero qué? Era carnal. Cantaba bonito, pero era carnal. Tocaba bonito, pero era carnal. Predicaba como los dioses, pero era carnal. Y el don, cuando se es carnal, te termina corrompiendo. Y te termina transformando en un traidor. ¿Cuántos predicadores de la prosperidad hoy día vemos? Que tienen talento, tienen dones, tienen cualidades, tienen un potencial enorme. Empezaron de la nada, de pronto crecieron y se vieron envueltos, ¿cierto? En tanta gloria, en tanta fama, en tanta abundancia de los dones, de las cualidades. Pero como eran carnales, se turbaron y se desviaron. Entonces hay mucha gente dentro de la iglesia que tiene dones, pero es carnal. Y al final, cuando tú eres carnal, aunque tenga dones, te va a corromper. Si no eres espiritual, mire, grandes cantantes, Elvis Presley, salió de la iglesia. Tenía el tremendo talento, ¿sí o no? Pero carnal. Whitney Houston, la media voz. ¿Saben que esa mujer se compró una isla y podría haber vivido toda su vida sin trabajarle un día a nadie, con un sirviente al lado que le sirviera todo el día y ella vuelta al sol? Tenía tanto dinero, tanta fama. ¿Y dónde está ahora? Se mató. Kurt Cobain. Grandes artistas salieron de las iglesias. ¿Por qué? No porque no tenían cierto espacio en la iglesia, no, tal vez le dieron demasiado espacio, le dieron demasiada importancia a su don, a su talento. Oh, la hermanita
hermanita hay que tratarlo con cuidado porque es la que canta. El hermanito hay que tratarlo con cuidado porque es el que toca. La hermanita, sí, ¿por qué? Porque es la que coopera, porque es la que coordina súper bien. Hay que tratarlo con pinza, no hay que decirle nada. ¿Por qué? Porque la carnal se va. El carnal se ofende. Y el don, cuando no se es espiritual, nos corrompe. Nos extraviamos. Entonces dentro de nuestro interior está esa María que quiere adorar a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren adorar a Dios? ¿Cuántos les gustaría encerrarse una semana entera en la presencia del Señor? Entrar así como Gigi Ávila, 40 días en ayuno, en oración, y no salir hasta que Dios no te hable, ¿cierto? ¿Y por qué no lo hacemos? Que tengo responsabilidad. Es que tengo esto, tengo todo. Pero cualquier otro imprevisto, pues dejamos la responsabilidad de lado. Entonces, entiéndame, iglesia. Judas no era traidor. Se hizo traidor. Porque nunca quiso ser espiritual. Porque nunca quiso tomar en serio el oficio que el Señor le había dado. El otro día el pastor Guillermo se recuerda cuando estábamos en la iglesia. Bueno, pocos se recuerdan porque pocos fueron. Él dijo, el abogado abraza su profesión y se tiene que quedar hasta 3, 4 de la mañana o 3 días, 4 días estudiando un caso para, ¿cierto?, sacar adelante su caso. Lo va a hacer. Estudio bíblico, le toca en 4 semanas más, 2 días antes pesca el computador, baja el estudio y lo entrega. Abrazamos al cristianismo, ¿no? Somos carnales, ¿no? Y puede salir maravilloso. Pero solamente entrega conocimiento y no hay unción, no hay gloria de Dios. No es lo que Dios quería. Es lo que yo quería que la gente me mirara. ¿Se recuerda el fariseo y el publicano? Se paró el fariseo en la plaza. ¡Oh, Jehová, Dios! Yo ayuno 3 veces a la semana. Doy mi diezmo, doy mi ofrenda. ¿Está malo eso? No. ¿Está bien? Pero lo representó. Y no soy como este publicano. El publicano humillado. Ciertamente el fariseo recibió su recompensa. ¿Cuál era? La gloria del hombre. ¿Cuál es el de la Biblia? La gloria del hombre. Que el hombre, bueno. ¿Viste la llave? Bueno. ¿Viste la flor? Bueno. Aplausos. Pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios tenía. Entonces todos vivimos con una María dentro y con un Judas traidor que sustrae de la bolsa. Dios nos ha dado talentos, capacidades, hermano. Nos ha dado dones, ¿cierto? Dios se proyecta con nuestra vida, pero mientras nosotros sigamos siendo carnales, que a lo mejor Judas siguió sacando, pero llegó un momento en donde él se percató que Jesús no haría lo que él quería. ¿Y qué lo que hizo? Se fue al otro bando. Porque este no era lo que yo pensaba. No es que cuando yo vine a la iglesia pensé que se me iban a arreglar todos los problemas. Mentira. No creas que he venido a traer paz, dijo el Señor Jesús, sino que he venido a traer espada, guerra, batalla, disensión en un hogar. Habrán 5 y estarán 3 contra 2 por causa de mi nombre. Y en esto que sigue, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, no os alabo. ¿Por qué? Porque sé primeramente que entre vosotros hay disensiones. Y es bueno que lo haya. ¿Pero cómo? Sí, para ver quién están aprobados. Entonces debemos aprender, hermano, a poder discernir entre lo bueno y lo malo dentro de nosotros, lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Jesús estaba en medio. No digo que usted no tenga a Cristo en su vida, en su corazón, que no esté el Espíritu Santo, pero muchos tienen el Espíritu Santo contristado. ¿Sabe lo que significa estar contristado? ¿Qué significa? Entristecido. Está triste. Está en ese rincón detrás de la tele. Ahí está. Ahí lo tenemos, no lo ocupamos nunca, no le damos. ¿Dónde debería estar en esta habitación el Espíritu Santo? Al medio, gobernando, llenando toda la casa. Pero nosotros le vamos cortando espacio. Viene María, perfuma todo. Mire, la adoración perfumó toda la casa. La adoración perfuma todo. Está triste, adora a Dios. Está en problema, adora a Dios. Adórale. Me acuerdo el papá del hermano Israel, tiempo atrás, muchos años atrás. Ojalá ser así y andaba más revoltosa que... Tengo esperanza. Más revoltosa que grande, tengo esperanza. ¿Cierto que era jugosa la oh, Dios mío. Tengo esperanza. Y decía, un día yo estaba muy enfermo. Y oré al Señor, oraba fervientemente. Dios mío, sáname, Señor, sáname. Y Dios no le respondía. Dijo, voy a presentar ayuno entonces. Y presentó ayuno por su enfermedad que él tenía. Oraba y ayunaba. Y Dios no le contestaba. Y en uno de los ayunos y oraciones, ¿cierto? Ya totalmente entregado al Señor. Y dice, Señor, ¿por qué no me quieres sanar? Y viene el Espíritu de Dios y le dice, si con la oración no sanaste, si con el ayuno no sanaste, adora. Y cuando él entendió, empezó a adorar a Dios. Y Dios lo sanó. Es que tengo problemas. Uno de pronto, entre más se preocupe, no haga las cuentas. ¿Sí o no? Y estaba en la casa y preocupado, ¿cómo no hago las cuentas? ¿Cómo no hago con esto? ¿Cómo esto? Otro, claro, es estresante, de repente te sale cana, ¿cierto? En la barba, tanto que pensáis, te sale caspa. Te sube la presión, andas con dolor de cabeza, como que te palpita este ojo. ¿Sí o no? Bueno, y de repente aquí, la ceja, no sé cómo sale para allá, no sé aquí. Yo miro la ángel, ¿qué pasa en el ojo? De repente viene esto. Pero que, entre más nos preocupemos, no bajar las cuentas, si las cuentas se pagan con plata. Hay que trabajar, ¿cierto? Hay que pagar el sueldo, no sé, hay que ahorrarse en una parte, hay que ya menos sushi en la semana y vamos guardando plata para pagar la cuenta. Nos dejé todos tristes. Pero en vez de preocuparnos, adoremos. Uy, Denis, pero 4 millones en deuda, pero yo alabo a Dios. Porque en esa adoración se perfumará mi casa. Y de pronto Dios abrirá una puerta a los que le adoran, porque Él anda buscando a los verdaderos adoradores, a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Amén, Dios. Y mientras usted le adora, Dios trabaja en otro lado. Mientras usted le adora, Dios resuelve su problema. Mientras usted le adora, Dios abre una puerta de trabajo. Pero no salgo nada con amurrarme, ser como Judas, traidor, cambiarme de bando. Bueno, Dios no me está respondiendo, así que voy a dejar de ir a la iglesia y voy a hacer hora extra. Bueno, los jóvenes tienen la experiencia, pero son duros de servir. Tengo prueba mañana, no voy a la iglesia, estudiar, y el otro día un 3. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? Pero diga, ¿por qué no? No, es que pastor sabe que tenía por la mañana y me quedé estudiando. Pero si la otra vez. Entonces, ¿cuántas veces? Como dijo la hermana Francisca, prueba no pasada, prueba repetida. ¿Y qué sucede con eso? Que no avanzamos, que no crecemos, que nos estancamos y al contrario, retrocedemos. ¿Por qué? Porque el otro día llegamos así al culto. No se estaba atrás. Alguien no dice. Por eso, hermano, iglesia amada, nuestro corazón
en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras decisiones. El libre albedrío no lo hemos perdido. O sea, el libre albedrío lo perdimos, pero no el albedrío. Ahora entendamos que nuestro albedrío, nuestras decisiones están siempre, ¿cierto?, condicionadas a nuestra vida pecaminosa. Pero usted decida por Cristo. Decidamos por el Señor. No seamos Judas. No miremos, pero ¿cómo van a estar tan temprano? ¿Por qué cree que la gente muchas veces no viene al culto en la mañana? Mire, hacemos culto en la tarde, no, que mejor en la mañana, que en la mañana. Hacemos culto en la mañana, no, es que es muy temprano, que mejor en la tarde. Vino Juan el Bautista, que no comía y no bebía, ¿y qué decía? Demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que comía y bebía, esto es un comelón, un bebedor. Entonces usted sirva a Dios, pero comprométase. El nivel de espiritualidad, nadie podía decir que Judas era o no era espiritual. Si sabe que era traidor, Juan dice que era traidor, pero después de los años, él declara de que Judas era el traidor porque él ya había pasado. Pero en ese momento, ¿quién mide la espiritualidad de Montserrat? ¿Quién puede medir la espiritualidad del hermano Cristian? De Sebastián, de Rebeca. ¿Quién puede medir mi espiritualidad? Pero sí hay rasgos, sí hay cosas que nosotros identifican como espirituales. Porque dice que en Efesios capítulo 2, ¿cierto? Dice que la salvación es un don de Dios y es por fe. Amén. Amén. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obra, pero cuando estamos en Cristo, somos hechura suya, porque somos nueva criatura, ¿o no? Amén. Date la mano a la nueva criatura. Entonces somos hechuras. Ahora, la salvación no es por obra, pero cuando llegamos a la salvación, somos una obra nueva en el Señor. Y dice la Escritura que hay buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hello, Dios te bendiga. No grites. Entonces, las obras están para que nosotros andemos en ellas. La obra, cuando somos nueva criatura, el asistir a la iglesia, el orar, el ayunar, el leer la Biblia, el ser piadoso, misericordioso, ser buen samaritano, están para que nosotros andemos en ella. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nada. Paraos, dice el profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16. Paraos en los caminos y ved cuál es la senda antigua y seguidla. Más dijeron, no la seguiré. Así de porfiados. Hermano, hay que venir a la iglesia y no vinieron. Hermano, hay que congregar y no se congregan. Hermano, hay que orar y no oramos. Hermano, hay que ayunar y no ayunamos. Entonces, en esto, ¿somos espirituales o somos carnales? El nivel de espiritualidad existe. No lo puedo medir. Nadie puede medir el nivel de espiritualidad, pero hay obras que a nosotros nos dan indicios si somos o no somos espirituales. Y cuando Juan ve de que Judas mete la mano en la bolsa y se percata de eso, dice, este es carnal. Este es carnal. Dios nos ha dado un talento, un don, cualidades. Y depende, y esa es la bolsa que nada trayendo Judas. Esa es la bolsa que Dios nos ha dado. Esa es la bolsa que cada uno tenemos. Ahora depende de nosotros si esa bolsa la utilizamos para la obra del Señor o terminaremos siendo unos traidores como Judas. Póngase en pie. Bendito es el Señor. Gloria a Dios para siempre.
¿Cuántos quieren dejar